No permitas que tu suciedad toque el borde de mi túnica, escupió un fariseo mientras se abría paso entre la multitud que mendigaba a las puertas del templo. A pocos metros, un centurión romano ni siquiera usó palabras. Simplemente desplazó a una madre con su hijo de un empujón, dejando que cayeran sobre el polvo asfixiante de Jerusalén. Para los que tenían el poder, el pueblo era solo eso: polvo, gente invisible que servía para pagar impuestos o para ser pisoteada por la santidad de los que se creían dueños de Dios. Israel era un cadáver, y los buitres se estaban dando un festín con su esperanza. Pero mientras los grandes se limpiaban las manos en sus palacios de mármol, en un río sucio y olvidado, el destino del mundo estaba a punto de cambiar. Allí, entre los pecadores, los ladrones y los desesperados, apareció un hombre que no pidió paso con látigos, sino que se puso en la fila de los condenados. El mundo lo llamaba carpintero, el cielo lo llamaba hijo, pero el sistema estaba a punto de llamarlo su peor pesadilla. Porque cuando el orgullo alcanza su punto más alto, Dios siempre elige el lugar más bajo para derribarlo. Bajo el sol inclemente de Judea, donde el aire vibra con el calor y el polvo de los siglos, el desierto no estaba en silencio. Un rumor, profundo como el cauce de un río subterráneo, recorría las aldeas de piedra y los mercados de Jerusalén. No era un rumor de guerra, ni una revuelta contra las legiones de Roma que patrullaban con el acero al cinto, sino algo mucho más antiguo y temible para los poderosos. Era la voz de un hombre que parecía haber surgido de las mismas rocas del desierto. Un eco que recordaba a los profetas de fuego que el pueblo creía extintos. Juan, el hijo de Zacarías, no vestía las sedas de los sacerdotes, ni buscaba el favor de las cortes. Su piel, curtida por el sol y el salitre del mar muerto, estaba cubierta por un manto áspero de pelo de camello, y su alimento era tan austero como el paisaje que lo rodeaba. Pero en sus ojos ardía una claridad que desnudaba el alma de quien se atrevía a mirarlo. Se había establecido en las riberas del Jordán, allí donde las aguas cortan la aridez de la tierra, y desde allí lanzaba un grito que sacudía los cimientos de la complacencia religiosa. «Arrepentíos», clamaba con una autoridad que no pedía permiso, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel mensaje no era una invitación amable, era un hacha puesta a la raíz de los árboles. La nación entera comenzó a volcarse hacia el río. Desde las colinas de Galilea hasta las lujosas villas de la ciudad santa, hombres y mujeres de todas las clases sociales descendían por los senderos escarpados para escuchar al que llamaban el Bautista. El Jordán se convirtió en el epicentro de un terremoto espiritual. Los soldados romanos, acostumbrados a la sumisión por la fuerza, se detenían confundidos ante aquel hombre que les ordenaba no extorsionar a nadie. Los publicanos, despreciados por su codicia, sentían el peso de sus balanzas trucadas ante la mención de un juicio inminente. Entre la multitud, el contraste era total. Se veían los rostros demacrados de los pobres, cuyas esperanzas de libertad habían sido aplastadas una y otra vez, mezclándose con las túnicas finas de los fariseos y saduceos. Estos últimos, los guardianes del orden y la tradición, no llegaban con humildad, sino con la soberbia de quienes se creen dueños de las promesas divinas. Pero para ellos, Juan guardaba sus palabras más cortantes. Los llamaba raza de víboras, cuestionando su linaje y advirtiéndoles que ser hijos de Abraham no los salvaría del fuego purificador que estaba por venir. El bautismo en las aguas turbias del río no era un simple ritual de limpieza. Era una muerte simbólica al pasado y un nacimiento a una lealtad nueva. La tensión en el ambiente era eléctrica. El pueblo, oprimido por el tributo de César y el silencio de Dios, contenía el aliento. Muchos se preguntaban en voz baja si aquel hombre de voz atronadora sería el Mesías esperado, el libertador que rompería las cadenas de hierro de Roma. Pero Juan, con una humildad que solo los verdaderamente grandes poseen, desviaba toda atención de sí mismo. Él se definía solo como una voz, un mensajero que preparaba el camino para alguien cuya grandeza no alcanzaba siquiera a comprender.
Decía que mientras él bautizaba con agua, tras él venía uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Jordán se había convertido en el puente entre el antiguo pacto y algo nuevo que estaba por nacer. Cada inmersión en el agua era una confesión de necesidad, un reconocimiento de que el sistema actual estaba agotado. La expectación había llegado a su punto de quiebre. Los corazones estaban tensos, como las cuerdas de un arco listas para disparar. El escenario estaba listo, los testigos estaban presentes y el profeta había cumplido su labor de abrir la brecha. Mientras el sol comenzaba a declinar sobre las colinas de Judea y las aguas del río seguían recibiendo a los arrepentidos, una figura solitaria apareció en la orilla. No traía escolta, ni ropajes de distinción, pero en el momento en que sus pies tocaron la arena húmeda, el espíritu de Juan experimentó un vuelco que nunca antes había sentido. Entre la marea de pecadores que buscaban redención, se acercaba a alguien que no tenía manchas que lavar. Alguien cuya presencia cambiaría para siempre el curso del río y de la historia humana. Ante esa presencia, Juan el Bautista se detuvo en seco. Sus manos, acostumbradas a sumergir a los penitentes en la corriente, quedaron suspendidas en el aire. La multitud, a la orilla del Jordán, que hasta hace un momento bullía con el sonido de confesiones y llanto, pareció quedar congelada en un silencio absoluto. Frente a él, en medio del agua que corría con suavidad, se encontraba Jesús de Nazaret. Sus miradas se cruzaron. Juan, que no había temblado ante las amenazas de los soldados ni ante la arrogancia de los sacerdotes, sintió que sus rodillas flaqueaban. En los ojos de aquel hombre no había pecado que purificar, ni oscuridad que reprender. Por el contrario, emanaba de él una pureza tan absoluta que Juan sintió su propia indignidad como nunca antes. Aquel que había anunciado al mundo la llegada del rey, ahora lo tenía frente a sí, pidiendo ser tratado como uno más del pueblo. «Yo necesito ser bautizado por ti», susurró Juan con voz quebrada, «y tú vienes a mí». Jesús le respondió con una calma que contrastaba con la agitación del profeta. No era una petición, era el cumplimiento de un diseño eterno. «Deja ahora», dijo el nazareno, «porque así conviene que cumplamos toda justicia». En ese momento, Juan comprendió que el bautismo de Jesús no era un acto de arrepentimiento, sino de identificación. El rey no se sentaba en un trono de marfil para juzgar desde la distancia. Se sumergía en las aguas de la humanidad, cargando sobre sus hombros el peso de los que buscaban esperanza. Con manos temblorosas pero decididas, Juan guió a Jesús hacia lo profundo del Jordán. El momento en que el cuerpo del Mesías se sumergió en el agua marcó el fin de una era y el inicio oficial de su misión redentora. Al salir del agua, el tiempo pareció detenerse. La atmósfera pesada del desierto se rasgó. De repente, el cielo sobre el río no fue más una cúpula de bronce, sino que se abrió de par en par. Una luz que no pertenecía a este mundo descendió como una cascada de gloria. Los presentes observaron, mudos de asombro, cómo una forma visible, suave y radiante como una paloma, descendía y se posaba sobre Jesús. No era una simple ave, era el Espíritu de Dios manifestándose en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y entonces, una voz que no venía de garganta humana, sino del corazón mismo del universo, resonó con la profundidad del trueno y la dulzura de la música. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Padre mismo acababa de coronar a su Hijo ante los ojos del mundo, no con oro, sino con su propia aprobación. Juan el Bautista lo vio y dio testimonio. El misterio de los siglos se había revelado en esa ribera fangosa, pero la gloria de la teofanía no trajo consigo un desfile triunfal hacia Jerusalén. Aquella misma luz que lo había ungido como rey parecía ahora empujarlo hacia un destino sombrío. La mirada de Jesús, antes llena de paz hacia su Padre, se tornó firme, dirigida hacia las colinas estériles que se alzaban como gigantes de piedra al oeste del río. El regocijo de la multitud comenzó a desvanecerse mientras observaban a Jesús alejarse, no hacia las ciudades, sino hacia el corazón del yermo más implacable de Judea. El espíritu que lo había ungido era el mismo que ahora lo conducía, con una fuerza irresistible,
hacia un encuentro necesario. El rey había sido proclamado, pero antes de reclamar su corona, debía enfrentarse a la oscuridad que mantenía al mundo en cautiverio. Jesús caminaba ahora hacia un lugar donde la voz del Padre sería puesta a prueba por el susurro del enemigo más antiguo del hombre. En pocos kilómetros, el verde de las riberas del Jordán se desvaneció rápidamente, reemplazado por un paisaje de una desolación aterradora. Jesús se adentró en las entrañas de las colinas de Judea, un laberinto de piedra caliza, cuevas profundas y barrancos donde el viento silba con un lamento constante. En este lugar, la vida parece una imposibilidad. No hay sombra que mitigue el impacto del sol abrasador durante el día, ni refugio contra el frío penetrante que desciende sobre las rocas al caer la noche. Bajo la guía del Espíritu, el Mesías no buscaba soledad para la meditación tranquila, sino un campo de batalla. Durante 40 días y 40 noches, Jesús permaneció en este aislamiento absoluto. El tiempo dejó de medirse por horas y comenzó a medirse por la resistencia del espíritu sobre la materia. Mientras los días pasaban, su cuerpo físico comenzó a marchitarse. La piel se pegó a sus huesos, sus labios se agrietaron por la sed y sus fuerzas se desvanecieron hasta el punto del colapso. En esa debilidad extrema, el contraste era total. Mientras su humanidad se quebraba, su comunión con el Padre se hacía más estrecha, preparándose para el choque de poderes más grande de la historia. En la quietud del desierto, los sentidos se agudizan hasta lo insoportable. Jesús escuchaba el aullido de las hienas y el roce de los escorpiones sobre la arena. Pero su mente estaba fija en la caída de la humanidad. Allí, en la penumbra de una de las cuevas, el aire comenzó a cambiar. No hubo un estruendo, sino una alteración en la densidad de la atmósfera. La sombra que había acechado a la raza humana desde el Edén finalmente se manifestó. Satanás no se presentó como el monstruo de las pesadillas populares, sino con la apariencia de un ser de luz, un mensajero que pretendía traer alivio a un hombre agonizante. Con una voz cargada de una simpatía venenosa, el tentador observó el cuerpo demacrado de Jesús. Sabía que el hambre era ahora un dolor lacerante que nublaba la razón. Señalando las piedras del suelo, cuya forma y color recordaban de manera cruel a los panes recién horneados en las aldeas de Galilea, lanzó el primer ataque directo al núcleo de su identidad. «Si eres hijo de Dios», susurró el enemigo, «di que estas piedras se conviertan en pan». La tentación era sutil y devastadora. No se trataba solo de comer, era una invitación a usar su poder divino para beneficio propio, a desconfiar del cuidado del Padre y a romper la dependencia que lo unía a la humanidad. Era el mismo eco que resonó en el principio de los tiempos. La duda sobre la palabra de Dios. Jesús, con la garganta seca y apenas con aliento para hablar, no recurrió a milagros ni a legiones de ángeles. Su respuesta fue un golpe de espada extraído de las antiguas escrituras, una verdad que sostenía su alma cuando su cuerpo ya no podía más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer asalto había terminado, pero el duelo apenas comenzaba a escalar. El enemigo comprendió que no se enfrentaba a un hombre común, sino a alguien cuya voluntad estaba forjada en un fuego que el desierto no podía apagar. Satanás cambió de táctica de inmediato. Si el hambre no podía doblegarlo, quizás lo haría la presunción o el deseo de gloria. En una visión que desafiaba el espacio y el tiempo, el escenario cambió de la soledad de las rocas a la altura vertiginosa del pináculo del templo en Jerusalén. Abajo, las multitudes se movían como hormigas, ajenas al drama cósmico que ocurría sobre sus cabezas. El tentador ahora citaba la misma escritura, desafiando a Jesús a lanzarse al vacío para que los ángeles lo rescataran a la vista de todos, forzando así una manifestación mesiánica que evitara el camino del sufrimiento. El aire en las alturas era gélido, y la presión de la prueba alcanzaba su punto de ruptura. El destino de la redención colgaba de un hilo. El enemigo estaba decidido a que el rey reclamara su trono sin pasar por la cruz.
ofreciéndole un atajo hacia la adoración de las naciones a cambio de una sola grieta en su obediencia. Jesús se encontraba en el borde del abismo, y el mundo entero parecía contener el aliento ante la respuesta del ungido. Allí, sobre el pináculo del templo, el viento azotaba las vestiduras de Jesús, mientras la voz del adversario seguía resonando con la cadencia de una serpiente. Satanás le pedía una prueba, un espectáculo de poder que obligara a Dios a intervenir y al pueblo a arrodillarse. Pero Jesús no había venido para ser un prestidigitador, sino un salvador. Con una firmeza que hizo temblar la estructura misma del orgullo satánico, respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». La presunción se estrelló contra la roca de la verdad. Frustrado, y con su disfraz de luz comenzando a desmoronarse, el enemigo lanzó su último y más desesperado ataque. En un instante, el escenario cambió de nuevo. Fueron transportados a la cima de una montaña extremadamente alta. Desde ese punto de observación sobrenatural, el tentador desplegó ante los ojos de Jesús una visión deslumbrante. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pasaron ante su vista los ejércitos de Roma, las riquezas de Oriente, el brillo de los palacios de mármol y el poder absoluto sobre las naciones que gemían bajo la opresión. «Todo esto te daré», sentenció Satanás, revelando finalmente su verdadera naturaleza como el usurpador de este mundo. «Si postrado me adorares». Era la oferta final, el dominio total de la tierra sin el costo de la sangre, la corona sin las espinas. El enemigo ofrecía entregar sus títulos de propiedad sobre la humanidad a cambio de un solo acto de reconocimiento. El silencio en la cima de la montaña fue denso, cargado con el destino de cada alma que alguna vez ha caminado sobre la tierra. Entonces Jesús se irguió. A pesar de su cuerpo exhausto y su corazón oprimido por la visión del pecado del mundo, su autoridad emanó como un estallido de luz solar. Ya no hubo más diálogo, sino un mandato soberano que el mal no podía ignorar. «Vete, Satanás», ordenó, «porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Ante el nombre de Dios y la voluntad inquebrantable de su Hijo, el tentador se vio obligado a retroceder. Derrotado en su propio terreno, la sombra se desvaneció, retirándose hacia la oscuridad para esperar un momento más oportuno. Pero sabiendo que el segundo Adán había triunfado donde el primero había caído, el duelo de titanes había terminado. Jesús quedó solo en la montaña, con el cuerpo al límite de la resistencia humana. Fue entonces cuando el cielo se abrió nuevamente, no para una proclamación pública, sino para un acto de amor tierno y privado. Ángeles descendieron del trono de Dios y comenzaron a ministrarle, trayéndole sustento y consuelo, reconociendo al rey que había ganado su primera gran batalla en la soledad absoluta. Pero el descanso fue breve. El tiempo de la preparación en el desierto había concluido, y el tiempo de la acción demandaba su presencia. Jesús descendió de las alturas, no hacia el aislamiento, sino de regreso al mundo de los hombres. Mientras caminaba de regreso hacia las tierras habitadas, las noticias que llegaban desde el valle eran oscuras. Juan el Bautista había sido arrestado por Herodes. La voz que clamaba en el desierto estaba siendo silenciada en una celda, lo que marcaba el cambio de guardia definitivo. Jesús no se escondió. Al contrario, se dirigió hacia el norte, hacia las colinas de Galilea. Había una urgencia en sus pasos que antes no estaba presente. El rey había sido ungido en el agua y probado en el fuego. Ahora estaba listo para encender la mecha de la revolución más grande que el mundo conocería. Sin embargo, para que este reino avanzara, el hombre que venció solo al enemigo ahora buscaría a aquellos que caminarían con él hasta el final. La luz comenzaba a brillar en la oscuridad de Galilea, y el rumor de su llegada empezaba a atraer a aquellos cuyos corazones estaban listos para el llamado. Jesús descendió de las cumbres del desierto no como un sobreviviente, sino como un conquistador. Su cuerpo aún llevaba las marcas de la privación extrema, pero su espíritu irradiaba una potencia que resultaba casi tangible para quienes se cruzaban en su camino. Ya no era el carpintero que buscaba el bautismo en el Jordán.
Era el rey que había mantenido su lealtad bajo la presión más feroz que el infierno pudo orquestar. El desierto, que para muchos era un lugar de muerte, se había convertido para él en el santuario de su victoria definitiva. Mientras caminaba de regreso hacia las regiones habitadas, un cambio sísmico estaba ocurriendo en el panorama político y espiritual de Judea. La noticia del arresto de Juan el Bautista comenzó a circular por los caminos como un viento helado. El hombre que había sacudido a la nación, la voz que clamaba en el desierto, había sido silenciado por las cadenas de Herodes Antipas en la fortaleza de Maqueronte. Para el pueblo, esto parecía una tragedia, el fin de una esperanza, pero en el diseño divino era el paso de la antorcha. La fase de la preparación había terminado y la fase de la manifestación estaba comenzando. Al llegar a las tierras de Galilea, la atmósfera era de una tensión eléctrica. Jesús no regresó a la oscuridad de un taller en Nazaret, sino que comenzó a recorrer las sinagogas y las aldeas con un mensaje que cortaba el aire. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. No era la voz de un estudiante de la ley, sino la de aquel que posee la ley. El rumor de su autoridad comenzó a arder en las aldeas pesqueras y en los mercados de grano. Había algo en su tono que sugería que los cielos ya no estaban cerrados y que el destino de Israel estaba a punto de dar un giro radical. En los rostros de la gente se reflejaba una mezcla de asombro y temor. Jesús no buscaba el aplauso de las multitudes, sino que observaba con una mirada profunda la condición de las almas. Veía a las ovejas sin pastor, a los oprimidos por la religión de formas vacías y a los que esperaban una liberación que el acero de las espadas nunca podría dar. Su presencia en Galilea actuaba como un imán para los sedientos y como una amenaza para los complacientes. La luz de su pureza, forjada en el aislamiento del desierto, ahora comenzaba a iluminar los rincones más oscuros de la sociedad galilea. El escenario estaba cambiando. La figura solitaria del desierto estaba a punto de convertirse en el centro de un movimiento que cambiaría el calendario de la humanidad. Jesús no solo traía palabras, sino una realidad nueva que desafiaba la estructura misma de la vida cotidiana. Las miradas se volvían hacia él en busca de respuestas, mientras él caminaba con la certeza de quien conoce cada paso del camino que lleva a la gloria y al sacrificio. La transición estaba completa. El precursor estaba en la cárcel. El enemigo había sido derrotado en privado, y ahora el rey se disponía a reclamar su lugar en la esfera pública. Sin embargo, para que esta revolución se expandiera, el reino necesitaba testigos. El hombre que venció solo a la sombra ahora buscaba los rostros de aquellos que se convertirían en los pilares de su nueva nación. El aire de Galilea estaba cargado de una expectativa sagrada. Todos sentían que algo grande estaba por nacer, una estructura que no estaría hecha de piedra y cal, sino de corazones humanos unidos por un propósito eterno. Bajo esa atmósfera de cambio, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Galilea, tiñendo las aguas del lago con un tono carmesí que parecía un presagio. A pesar de que los rostros de aquellos primeros hombres eran familiares en las aldeas de pescadores, algo en la atmósfera había cambiado de forma irreversible. Ya no eran simplemente individuos con oficios y familias. Ahora gravitaban alrededor de un centro de gravedad que el mundo no podía comprender. Jesús no los había reunido para fundar una nueva escuela de pensamiento, sino para iniciar una invasión silenciosa contra el reino de las tinieblas. Este nuevo grupo, el embrión de lo que más tarde se conocería como los 12, representaba un desafío directo al orden establecido. Mientras las élites de Jerusalén discutían tecnicismos legales en sus salones de mármol, en las humildes casas de Capernaum se estaba gestando una revolución del espíritu. Jesús comenzó a impartirles una visión que rompía con todos los esquemas de poder terrenal. Les enseñaba que en su reino, el mayor es el que sirve, y que la verdadera victoria no se alcanza con el acero, sino con la entrega. El contraste era absoluto. Un rey que acababa de vencer al soberano de este mundo en el desierto, ahora compartía el pan con pescadores y marginados. El impacto de su presencia en la región fue inmediato y polarizante.
Por un lado, una esperanza eléctrica recorría las calles. La gente sentía que el cielo, tras siglos de silencio, finalmente había bajado a la tierra. Por otro lado, las sombras del conflicto empezaban a alargarse. Los espías de las autoridades religiosas y los informantes de Herodes comenzaban a tomar nota de este nuevo maestro que hablaba con una autoridad propia y que se rodeaba de hombres sin linaje ni títulos. El sistema se sentía amenazado no por lo que Jesús decía, sino por quién demostraba ser. Jesús preparaba a su pequeño círculo para la realidad de la guerra invisible que habían iniciado. Les recordaba que el desierto no había sido solo su batalla, sino el modelo de lo que ellos enfrentarían. La formación de este círculo no era para su propia protección, sino para convertirlos en los pilares de un edificio eterno. Cada palabra, cada mirada del maestro iba forjando en ellos una identidad nueva. El círculo del rey estaba cerrándose, creando un escudo de lealtad humana alrededor de la divinidad encarnada. Una hermandad que sería probada por el fuego en los meses por venir. La noche cayó finalmente sobre Galilea, pero por primera vez en generaciones, la oscuridad no traía consigo desesperación. En las fogatas a la orilla del mar, se escuchaban las risas y las preguntas de hombres que empezaban a vislumbrar un horizonte que superaba sus redes y sus barcas. Jesús los observaba con un amor profundo y una seriedad solemne. El puente hacia el reino había sido construido con su bautismo y consolidado con su victoria sobre la tentación. El camino estaba abierto y las pisadas de este pequeño grupo empezarían a marcar el ritmo de una nueva historia para la humanidad. El escenario estaba montado. La voz de Juan el Bautista seguía resonando en sus corazones como un eco de preparación, mientras la realidad del Mesías presente les llenaba el alma de un temor reverente. La saga de los 12 no había hecho más que empezar. El rey había reclamado su derecho a gobernar en la soledad del yermo, y ahora, escoltado por la fragilidad humana de sus elegidos, se disponía a marchar hacia el corazón del conflicto. La luz brillaba en las tinieblas, y aunque las sombras se hacían más densas, la victoria del desierto garantizaba que el final ya estaba escrito en las estrellas. El eco de las sandalias sobre el polvo de Galilea no ha dejado de resonar. Aquellos 12 hombres, rudos y olvidados por la historia, no sabían que al seguir a ese hombre de mirada inquebrantable, estaban firmando su propia sentencia de muerte en este mundo y su entrada a la gloria en el siguiente. El círculo del rey se ha cerrado y el desafío ha sido lanzado. La luz ha invadido las tinieblas, y las tinieblas no han podido prevalecer contra ella. El bautismo fue la unción. El desierto fue la prueba de fuego. Ahora, el reino está entre nosotros. Si esta narración ha movido algo en tu espíritu, si has sentido el peso de la arena y la majestad del Jordán, no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete a la saga bíblica y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de esta épica redentora. Comparte este especial con aquellos que necesitan recordar que, incluso en su desierto más profundo, el rey sigue venciendo. ¿Estás listo para caminar con el círculo de los 12? Déjanos en los comentarios qué momento de esta victoria te impactó más. El camino hacia Jerusalén apenas comienza. Nos vemos en la próxima entrega de esta saga eterna.